La apostasía, un término que denota la renuncia o abandono de la fe religiosa o los principios fundamentales de una creencia, es un concepto crucial dentro de la teología cristiana. En las Escrituras se señala como un evento significativo que precede a la aparición del Anticristo y se considera un elemento clave en el desarrollo de los acontecimientos apocalípticos. La Biblia, en varias ocasiones, advierte sobre la apostasía como un fenómeno que aumentará en los últimos días. En el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 se menciona: que nadie los engañe en ninguna forma, porque primero tiene que llegar el período de la rebelión, y luego ha de manifestarse el hombre impío, el que está destinado a la destrucción. Estos tiempos de apostasía o abandono de la fe están profetizados como una señal significativa antes de la llegada del Anticristo. Por lo tanto, comprender este concepto es crucial para aquellos que buscan discernir los tiempos y estar atentos a los eventos proféticos. La apostasía en profundidad. La apostasía no es simplemente un acto de desobediencia o rebelión aislado. Se describe como un movimiento generalizado que abarca a una gran cantidad de personas. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 se advierte: el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Este abandono de la fe no solo implica alejarse de las creencias cristianas fundamentales, sino también seguir doctrinas falsas y engañosas. En lugar de seguir la verdad revelada en la Biblia, algunas personas optarán por creencias y prácticas que se apartan de la enseñanza original de Jesús y los apóstoles. La apostasía puede manifestarse de varias maneras, desde la negación directa de los principios centrales del cristianismo hasta la adopción de enseñanzas que distorsionan la verdad bíblica. Esto incluye la aceptación de valores seculares que contradicen los principios cristianos, así como la promoción de ideologías que se oponen a las Escrituras. Señales de la apostasía y su relación con el Anticristo. Jesús mismo advirtió sobre falsos profetas y maestros en Mateo capítulo 24 versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Estos falsos maestros no solo desvían a las personas de la verdad, sino que también pueden preparar el escenario para la aceptación del Anticristo. El Anticristo, según las profecías bíblicas, será un líder mundial que se opondrá a Dios y engañará a muchos con su carisma y poder. La apostasía generalizada puede allanar el camino para la aceptación de este líder engañoso. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 y 10 advierte sobre el Anticristo. La venida de este impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de maldad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La apostasía, al debilitar la fe y preparar el terreno para la aceptación de la mentira, puede llevar a muchos a seguir al Anticristo y su agenda contraria a Dios. ¿Cómo enfrentar la apostasía? Para los creyentes, la preparación espiritual y el discernimiento son esenciales en tiempos de apostasía. En Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, se nos insta a: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Permanecer arraigado en la verdad de las Escrituras y mantener una relación íntima con Dios a través de la oración y la comunión son elementos fundamentales para resistir los engaños de la apostasía. La apostasía y su relación con el regreso de Jesús. La apostasía, predicha en las Escrituras como un aumento en el abandono de la fe antes de la segunda venida de Jesús, se considera una señal crucial de los tiempos finales. Jesús advirtió sobre la aparición de falsos profetas y maestros engañosos, Mateo capítulo 24, versículo 1, como parte de los eventos que preceden su regreso. El apóstol Pablo también escribió sobre la apostasía, señalando que habría una gran rebelión antes de la manifestación del hombre de pecado. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Esta apostasía masiva es vista por muchos teólogos como un precursor necesario para la manifestación del hombre de pecado
un individuo crucial identificado en las Escrituras como el hijo de perdición, el hijo de perdición según la Biblia. El término hijo de perdición se utiliza en la Biblia para referirse a un individuo que, según la profecía, se levantará en los últimos días en oposición a Dios y a su pueblo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, se describe así: que nadie los engañe en ninguna forma, porque primero tiene que llegar el periodo de la rebelión, y luego ha de manifestarse el hombre impío, el que está destinado a la destrucción. Este se opondrá y se enaltecerá sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Este individuo, el hombre impío o hijo de perdición, es caracterizado por su rebeldía contra Dios, su oposición a todo lo divino y su intento de exaltarse por encima de Dios mismo. Es un agente del mal que engañará a muchas personas con su carisma y sus señales, buscando usurpar la adoración que solo pertenece a Dios. Relación entre la apostasía y el hijo de perdición. El surgimiento del hijo de perdición se vincula estrechamente con la apostasía. La apostasía masiva puede allanar el camino para la aceptación de este líder engañoso. A medida que las personas abandonan la fe y se apartan de la verdad bíblica, están más susceptibles a ser engañadas por este individuo que se presenta como un líder poderoso y carismático. Estos son los versículos que nos piden explicar. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. Por tanto, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que le horadaran la casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La enseñanza de Jesús en estos versículos es muy clara. Debemos estar siempre listos para su regreso, porque no sabemos cuándo será. Jesús usa la figura del ladrón que viene de noche para ilustrar la sorpresa y el peligro de no estar preparados. El dueño de la casa no sabe cuándo vendrá el ladrón, pero si lo supiera, estaría vigilante y evitaría el robo. Así también, nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero si lo esperamos con fe y obediencia, evitaremos el juicio y la condenación. Jesús nos llama a vivir en constante expectativa de su venida, sin dejarnos llevar por la rutina, el pecado o la indiferencia. No podemos dormirnos espiritualmente, sino que debemos estar alertas y activos en su servicio. No podemos confiarnos en nuestras propias fuerzas o planes, sino que debemos confiar en su gracia y soberanía. No podemos ignorar su palabra o su voluntad, sino que debemos obedecerle y honrarle. La venida de Jesús será repentina e inesperada, como un rayo que ilumina el cielo. Mateo capítulo 24, versículo 27. Nadie podrá predecir el día ni la hora. Mateo capítulo 24, versículo 36. Por eso, no debemos dejarnos engañar por falsos profetas o señales que pretenden anunciar su regreso. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 26. Tampoco debemos preocuparnos o angustiarnos por las tribulaciones o las calamidades que precederán su venida. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Lo único que debemos hacer es estar preparados, velando y orando. Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14. ¿Cómo podemos estar preparados para la venida de Jesús? La respuesta está en el mismo capítulo 24 de Mateo. Debemos permanecer fieles a Él hasta el fin, sin apartarnos de su camino ni negar su nombre. Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13. Debemos proclamar su evangelio a todas las naciones, sin avergonzarnos de su mensaje ni temer a sus enemigos. Mateo capítulo 24, versículo 14. Debemos discernir los tiempos y las señales, sin caer en la confusión ni en la incredulidad. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 28. Debemos esperar su gloria y su salvación, sin perder la esperanza ni la alegría. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Estas son algunas de las formas en que podemos estar preparados para la venida de Jesús. Él nos ha prometido que volverá para llevarnos con Él al cielo, donde estaremos para siempre en su presencia. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Esta es nuestra bendita esperanza,
que nos anima y nos consuela en medio de este mundo lleno de aflicciones y tentaciones. Que el Señor nos ayude a estar siempre listos para recibirle con gozo y gratitud. Amén. La apostasía, al debilitar la fe y preparar el terreno para la aceptación de la mentira, puede llevar a muchos a seguir al hijo de perdición y su agenda contraria a Dios. Su aparición puede considerarse como el clímax de la apostasía, donde la humanidad, alejada de la verdad, está dispuesta a seguir a un líder que se opone abiertamente a Dios. Significado teológico y preparación espiritual. El concepto del hijo de perdición y la apostasía tienen un significado teológico profundo en la cosmovisión cristiana, ya que representan la batalla espiritual entre el bien y el mal en los últimos días. Además, sirven como un recordatorio para los creyentes de la importancia de mantenerse arraigados en la verdad de las Escrituras y estar alerta a las señales de los tiempos. Para los creyentes, el conocimiento de estos eventos proféticos debe llevar a una mayor preparación espiritual. Jesús mismo instó a sus seguidores a estar vigilantes y preparados para su regreso. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. Esto implica profundizar en la relación con Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la fidelidad a los principios fundamentales del Evangelio. Para finalizar, la apostasía, identificada como el abandono generalizado de la fe y la aceptación de doctrinas falsas, es un fenómeno profetizado que aumentará antes de la llegada del Anticristo. Las Escrituras advierten sobre este período de engaño espiritual, destacando la importancia de permanecer arraigados en la verdad bíblica y estar alerta a las señales de los tiempos. Para los creyentes, mantener una relación cercana con Dios y aferrarse a la verdad revelada en las Escrituras es esencial para resistir la apostasía y estar preparados para los eventos que están por venir. El estudio profundo de las Escrituras, el discipulado y la oración constante son elementos fundamentales para permanecer firmes en la fe en medio de la creciente apostasía y estar atentos a las señales de la llegada del Anticristo, tal como advierte la Biblia.